Ella se titula Experiencia de Teatro Laboratorio UNICEN, está a cargo de Anabel Pauleta, que es licenciada en teatro de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, docente investigadora, ha finalizado el doctorado en Artes, mención teatro, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con producciones en el área teatral. Bueno, yo voy a leer el trabajo que preparé para hoy, voy a mostrar una serie de videos y después voy a hacer un par tal vez de comentarios, ¿sí? Pero por ahí me siento más cómoda leyéndolo. Así que voy a empezar contándoles que el teatro laboratorio es un espacio de investigación orientado a innovar las prácticas escénicas que se dan en el mismo espacio estudiado, desde donde se propone a los participantes, que son actores, bailarines, músicos, vestuaristas, artista plástico y realizadores audiovisuales, producir los propios materiales en base al contacto y conocimiento cercano que mantienen con el proceso creativo de una performance. En eso consistió, en realidad, acá voy a hacer un parate para introducir, es una experiencia de laboratorio que se propuso así como experiencia de laboratorio para realizarse en la Sala Inca UNICEN, que para los que no son de nuestra universidad es un espacio que es un auditorium, donde funciona la Sala Inca y pertenece a Secretaría de Extensión de nuestra universidad. Entonces no es en sí un espacio teatral, pero sí que se utilizó para generar ahí esta experiencia de laboratorio, sobre todo por los recursos tecnológicos con los que podíamos contar, con cañones de proyección a gran escala y con la pantalla y el sonido de la Sala Inca. Entonces, a través de esta articulación de los distintos lenguajes, se esperó que los actores involucrados, trabajando en conjunto, aportando sus diferentes perspectivas, formación, experiencia y accionando en contacto cercano con el desarrollo del espectáculo, pudieran generar propuestas innovadoras que transgredan los parámetros establecidos por el teatro dramático. La experiencia laboratorio se desarrolló en la Sala Inca UNICEN, con la colaboración del equipo técnico de la Facultad de Arte, en la Sala Inca y con actores también formados en la Facultad de Arte. El objetivo residió en indagar las características del trabajo del actor en la realidad virtual y el proceso de configuración del cuerpo poético en dicha realidad virtual, estudiando la mixtura de algunas técnicas de actuación tradicional. Perdón. Se emplearon métodos como el de las acciones físicas, la biomecánica o el actor santo y el concepto de performatividad. Bueno, voy a hacer una descripción sobre esta experiencia laboratorio, donde se tomaron como fundamento para la creación artística todo ejercicio que salga o que surja del movimiento del cuerpo del actor en escena. El movimiento engendra los diseños de las distintas disciplinas que componen el espectáculo. Es decir, que a partir del movimiento del actor es que se van a generar las producciones que tienen que ver con la imagen digital que se va a proyectar en la experiencia, como también con toda la parte sonora. Se va a componer la parte sonora a partir de improvisaciones que surgen en base a los movimientos de los actores. Bien. El punto de partida de inspiración es generado por la reelaboración de un texto literario, La ciudad ausente de Ricardo Piglia, que es una novela editada en el año 92 en Argentina y que narra la historia de Buenos Aires a través de la superposición de 3 historias no cronológicas. Una de las microhistorias trata sobre la investigación que Junior, un periodista, sigue a través de pistas de llamadas telefónicas para descubrir una máquina de narrar. La segunda microhistoria cuenta la relación entre Macedonio Fernández y su mujer Elena, quien enferma y muere, y la tercera historia es La máquina de narrar, que cuenta sus propias historias mezcladas con versiones de parte de la historia oficial. En la presente propuesta se reelabora el objeto protagónico pensando a la máquina que representa el poder de los medios de comunicación, personificando la resistencia que constituye la conciencia colectiva, la voz de los que no tienen acceso a los grandes medios. Piglia ubica la obra en un museo por ser una institución del Estado y en esta experiencia la máquina estará en los talleres de una imprenta oculta en un subsuelo. La máquina de narrar fue llamada Mujer Máquina, que en el intento de recuperar la memoria colectiva expresa la intención de las grandes corporaciones que manipulan la información por medio del entretenimiento y los distintos recursos tecnológicos. Su existencia de carácter virtual es la que realmente puede ver la realidad tal cual es, entendida en su totalidad y su complejidad. Como referencia se toman temas centrales de la novela de La ciudad ausente de Ricardo Piglia, tales como la máquina de narrar, presente de manera virtual, el amor entre Macedonio y Elena a través de una escena que es la escena de la danza, y el periodista que busca
insistentemente la máquina de narrar, que es interpretado por 3 actores. A estos temas se sumaron, esto es todo previo a comenzar con la práctica, digamos, del laboratorio en sí. Fue como una puesta en común que realizamos con los técnicos y los actores, con todos los que iban a intervenir, y bueno, empezamos como a elaborar de esa manera una idea en esta creación colectiva, como para introducirnos todos en el mismo tema. Luego, lo que hicimos fue generar como una síntesis argumental, y a partir de ahí empezamos a trabajar como si fuera por escenas. Esta síntesis argumental, yo ahora les voy a mostrar un pequeño video de la obra que se genera. Nos sirve para organizarnos, para dividir como la historia en escenas, pero las prácticas puntuales que vamos a hacer en el laboratorio son de algunas escenas. Entonces lo que hoy voy a mostrar y me voy a detener es en el trabajo de 3 escenas puntuales, cómo fue ese proceso, y mostrar un pequeño video también que hace referencia a esta búsqueda. La síntesis argumental de la muestra laboratorio se denominó obra Cyborg y transmite la búsqueda desesperada de Pía por encontrar una prótesis mecánica que le garantice la perpetuidad. Ella es una periodista que padece una enfermedad desconocida causada por los abusos sobre la manipulación genética de los vegetales y animales en pos de garantizar una cuantiosa producción a expensas de perjudicar y experimentar con la salud de la población en corto y largo plazo. Eso fue lo que surgió, digamos, la síntesis de lo que surgió en todo el trabajo más de mesa que hicimos con todo el equipo. Entonces, les voy a mostrar como un pequeño video que muestra esa síntesis y luego voy a pasar al desarrollo de algunas escenas. A ver acá. No, ya sé, pero estoy buscando el video. Tranquilo. Esta es como una breve introducción para que ustedes entiendan de qué iba. ¿Cuál era la escena?
Bueno, esa es un poco la síntesis. Los veo a todos medios extrañados. Voy a sacar un poquito de esto. Así, continúo. Tal vez es un poco extraña no sé, se quedaron todos como muy... En realidad, bueno, ahora voy a pasar a hablar un poco del desarrollo de lo que fue la experiencia en sí. Se generó, sí, una muestra que se denominó muestra laboratorio, porque la idea es que, bueno, no era la idea generar un espectáculo, sí se parte desde esa idea con los actores, siempre supieron que iba a ser una búsqueda en sí, y ahora lo que voy a proceder a contar es un poco este desarrollo de la creación, porque trabajamos con la generación de algunas hipótesis. Fundamentalmente yo tuve una función de coordinadora, un poco desde el punto de vista de la dirección, entonces la idea fue trabajar sobre específicamente la labor del actor en relación a la proyección de imagen en escena y qué es lo que le pasa y qué es lo que le sucede al actor con eso. Entonces, en el desarrollo de los ensayos del laboratorio teatral se expone una selección sobre algunos ensayos relevantes para la experiencia de laboratorio, que además guardan relación con la elaboración de hipótesis, que en este caso fueron empleadas como disparadores teóricos para generar el motor de la práctica escénica. En el primer ensayo, o el primer ensayo que queremos rescatar, se utilizó la tecnología incorporada a la escena. Se pensó la posibilidad de proyectar la imagen del actor en diferentes sectores del espacio, intentando analizar cómo se siente el actor en ese medio escénico interpelado por la proyección de su propia imagen. ¿Qué le sucede a nivel actoral y en términos de acción escénica? Si acciona ignorando esa presencia, si se modifica y de qué manera. Esos fueron los interrogantes que surgieron. Específicamente trabajamos en la escena 2, que es un monólogo. Vieron que ahí apareció una actriz proyectada con un celular. Ella es la actriz que oficiaba de Pía. Y luego la escena 3, vieron que también en la presentación había unas escenas donde había muchas imágenes proyectadas de campos fumigados, de mujeres que han sufrido operaciones. Entonces, sobre esas dos escenas puntualmente se desarrolló una hipótesis de trabajo sobre la proyección de la realidad aumentada en la escena teatral provoca el distanciamiento del actor. Esa fue la hipótesis con la que empezamos a trabajar. Sí. La hipótesis fue, la proyección de la realidad aumentada en la escena teatral provoca el distanciamiento del actor. Fundamentalmente cuando es una escena del mismo actor prefilmada. En este caso no pudimos utilizar, habíamos conseguido el equipamiento para usar una cámara abierta y poder proyectar la escala, pero debido a que no teníamos una buena conectividad no pudimos realizar ese tipo de experiencia, pero sí con escenas prefilmadas. El procedimiento, y voy a hacer una descripción. Se hace indispensable realizar una descripción de los acontecimientos sucedidos durante la experiencia, aún siendo conscientes de la pérdida de información generada por la mirada del investigador que intenta ser objetivo, pero no logra escapar a su subjetividad. Como así también entendiendo la práctica artística como un proceso complejo e incapturable a través de un medio de registro técnico y o por medio del discurso verbal. Es decir, lo fundamental es la experiencia y entonces en ese sentido, aunque tratemos y que yo trate de a ustedes manifestarles y comentarles qué era lo que estaba sucediendo y tal vez a qué conclusiones específicamente sobre esta experiencia podemos arribar, de ninguna manera las vamos a tomar como unas conclusiones generales válidas para cualquier otro tipo de experiencia. Y también considerar que al tratar de poner en otro tipo de discurso esta experiencia ya estamos perdiendo muchísima información. Entonces, dicha esta salvedad, efectuamos una interpretación respecto de la hipótesis planteada y en relación al desarrollo del ensayo, en el cual a las actrices les resulta sorpresivo ver la imagen de una de ellas en la pantalla gigante, con un tamaño escala, reproducidas en escenas prefilmadas. Les genera una parálisis y les causa asombro ver la captura de la imagen de su cuerpo en un tiempo inmediatamente anterior. Vale decir que las distancia. Sin embargo, cuando realizan un monólogo, la actriz acciona con mayor naturalidad y comodidad porque manifiesta que el hecho de verse las acerca más a ellas mismas, como verse al espejo antes de salir, decían, con autenticidad y naturalidad, sin personaje. Como si, bueno, están solas en escena, lo toman a su propia imagen, la pueden ver como una compañía. Pero si están accionando en pareja,
las distancia, las distrae. En la siguiente escena ocurre una situación similar porque si bien una de las actrices estaba presente en el escenario, la proyección audiovisual anticipa la entrada a escena de la segunda actriz. Ella, la actriz que está en escena, la primera, ignora por completo la proyección, se abstrae y permanece en el nivel de la escena teatral sin ser permeada por esta imagen en movimiento. Por lo tanto, puede decirse que ahí no hubo una interacción entre lo que es la imagen proyectada y la actriz, sino que la imagen pasó a formar parte solo del decorado. Y es una información que la recibe solo el espectador. En esta cuestión particular se trabaja a partir de los supuestos de Grotowski, considerando a la imagen audiovisual como un compañero más en escena. Él decía: en el escenario siempre detectamos una falta de armonía porque los actores no se escuchan a sus compañeros. El problema no es escuchar y preguntarse lo que significa la entonación, sino escuchar y responder. En este caso no hubo una escucha por parte de la actriz respecto de ese estímulo, que no es, si bien no es un actor real, sí es la proyección en imagen, la proyección virtual de ella misma como actriz o de otro actor. En el segundo ensayo, hasta ahí, esta descripción fue de la escena 2 y la escena 3, que es la intervención de estas actrices con la proyección de imagen. Ahora voy a mencionar el segundo ensayo o el segundo momento de exploración, que está basado en la escena 5 y específicamente la parte de la danza. Vieron que hay una parte en la cual 2 bailarines están accionando. En esta escena se desarrolla la hipótesis o se empieza a trabajar a través de la hipótesis que dice: la producción audiovisual captura una temporalidad que necesita ser considerada como guía del actor. Y aquí va lo siguiente. Continuamos empleando la descripción interpretativa como procedimiento de transmisión de la práctica artística. Con los bailarines actores se trabaja partiendo de la técnica de la biomecánica, que luego se naturaliza en los movimientos y se llega a transitar la emoción. La labor durante toda la obra tiene la premisa de hacer que la escena surja a partir del movimiento, la voz y la emoción del actor. La parte coreográfica se crea a capela, con la conexión de la mirada y la motivación de su ritmo interno. Y esto está inspirado en el trabajo Latido Sentido de Belén Arrendazoro, que lo empezó a desarrollar en 2012 y que fue también parte como de una investigación previa. Entonces tomamos muy atrevidamente y muy agradecidos el trabajo acá de Belén, que está presente, y entonces empezamos a trabajar a partir de esa premisa, ¿no? Del ritmo interno de cada actor, de cada bailarín, y la conexión entre ellos para generar un movimiento y para que creen. Ellos estaban transmitiendo la escena y la situación de amor entre Macedonio y Helena, quien finalmente muere. Cuando se completa la coreografía con variedad de ritmo y cadencia, el equipo técnico formado por graduados de la Facultad de Arte crea un video de animación para que se proyecte a escala en una pantalla gigante ubicada en el foro de la escena, con el fin de que las imágenes funcionen como la proyección o continuidad de los movimientos humanos en el plano virtual. Lo que hicimos en este momento fue crear, hubo uno de los actores que es Jorge Lester, que también es dibujante, entonces él realiza dibujo digital, entonces lo que le pedimos fue que él improvise movimientos y dibujos a partir de la improvisación de los bailarines. Y eso era lo que después se iba a dar animación para proyectar de fondo. Esta primera experiencia fue muy productiva, ya que los actores se sintieron cómodos y en armonía con el movimiento de las líneas que se habían diseñado desde el aspecto audiovisual. Al menos los primeros 30 segundos, porque estaban bien sincronizados. El resto del tiempo, bailado, no pudieron dar una opinión al respecto, porque manifestaron la necesidad de estar pendientes de la mirada del otro actor bailarín. Esta última observación sobre la conexión de mirada fue causada por la ausencia de sonorización de la danza, debido a que aún no se había incorporado la creación de sonido, que era con un bandoneón, compuesta a partir también de los gestos y movimientos de los bailarines. El video que se proyectó en el foro y que se compone de 2 líneas azuladas grafica la presentación de variaciones en un cuadro a la posición en el plano y el recorrido, pero no en su fisonomía, aunque fueron acompañadas por 3 fondos negros en gráficos abstractos.
Esto es un poco por el proceso que pasamos, y me parece que por ahí es interesante a ustedes mostrarles el video de esa danza y del proceso que fue sufriendo toda la producción de imagen que iba detrás de los actores. Y a la conclusión que arribamos, ahora les voy a pasar el video y por ahí después les voy a contar un poco sobre la finalización de este ensamble, porque fue un poco conectar, fue la escena más compleja donde se conectaba el movimiento de los actores, la interpretación, con la improvisación de ese dibujo y la improvisación de la música. Y cómo luego podíamos analizar a ver qué pasaba cuando intentábamos reproducir esa escena, que había sido creada por el movimiento de los actores, pero cómo la creación y la intervención del recurso tecnológico condicionó la expresión de los actores, de los bailarines, porque ellos tenían que mantener el ritmo que había capturado el equipo técnico. ¿Sí? Digamos que la intervención de la tecnología condicionó la espontaneidad de los actores, porque generaba que ellos se tenían que adecuar a un ritmo que habían creado en determinado momento. ¿Sí? Entonces podían lograr una cierta espontaneidad, pero ya estaban capturados por ese registro que podía ser proyectado a través de la tecnología. Ahora les voy a mostrar un video donde por ahí podemos ver parte de esta experiencia. Ahí está. Supongo que es este. Esos son los primeros acercamientos de esta es la actriz María Pérez. Acá está trabajando sobre el momento posterior a su muerte y digamos, como si fuera la incorporación a la máquina. Este es el momento anterior cuando se conoce como Macedonia.
esta fue la primera interpretación que hicieron y no es la definitiva en la proyección de la imagen de fondo. Como vieron en esta segunda opción, no tiene demasiada relación lo que vimos en el video de la presentación por ahí de la sinopsis de la obra con lo que ven ahora, pero es porque esta era una propuesta que habían hecho los realizadores audiovisuales y no estaba directamente relacionada con el movimiento y con la esencia de la escena. A ver, estoy buscando acá. Acá sí trabajamos con este dibujante, con Jorge Lester, y los que produjeron la animación de estos dibujos sí fueron el equipo de realizadores. Ay, creo que está sin sonido. Y en sí, en realidad, en forma final, es que incorporamos el sonido de bandoneón.
Bien. Lo interesante de trabajar de esta manera, primero sí que hubo resistencia por parte de los actores, también de los técnicos, de trabajar con el silencio, con el ritmo, porque en esta idea también recuperando un poco lo que trabajaron las chicas con la cuestión de la temporalidad, iba fluctuando, ¿no? Esta noción de tiempo en la producción de la escena. Entonces, a medida de que se iba fijando alguna imagen de fondo, se iba estructurando y ese tiempo se iba acotando. Entonces, lo que se genera, yo ahora les voy a mostrar un pedacito, una escena con audio, porque me parece que amerita que lo vean que lo escuchen sobre todo. A ver, acá. Esta fue una grabación que hicimos acá. Bastante simple. Las chicas de música lo podrán decir. Bueno, un poco eso era lo que por ahí quería mostrar de esta escena puntualmente, cómo cada elemento que nosotros o cada lenguaje que íbamos incorporando a la escena, que para el espectador la enriquece y la completa,
al actor le generaba una complicación más, ¿sí? A este bailarín y actor, porque cada vez lo acotaba más en el recorrido que tenía que hacer, porque tenía que coordinar su movimiento ahora con la imagen que se proyectaba. Y bueno, la incorporación de la música la hicimos en un solo día. El músico Lucas Moisás, que es casi autodidacta de bandoneón, él vio una vez la escena y se puso a improvisar, y eso es lo que escucharon. Por eso también por ahí en parte se detiene. Fue muy difícil para él no trabajar con una partitura o con partes marcadas, pero bueno, la idea era esa, que surja la improvisación a partir de la propuesta del otro lenguaje. Eso por un lado. Y referido a los actores, bueno, sí, se confirma por ahí un poco esta idea con la que se parte, de decir cómo esta proyección condiciona el trabajo. Sí que también fue importante trabajar con el dibujante. La idea era poder hacer todo en vivo y a modo de improvisación, porque así podíamos también liberar a los bailarines para que manejen su propio tiempo. Pero bueno, por esta cuestión de conectividad no lo pudimos probar, así que decidimos ir trabajando por partes, agregando de a poco cada lenguaje y ir registrándolo. Y bueno, esto es lo que por ahí surgió. Y después rescatar una como tercera experiencia que está basada en los monólogos de los actores, donde trabajábamos con una lógica diferente porque queríamos trabajar más la cuestión performativa. Entonces no íbamos a fijar una estructura. En actuación generalmente lo que por ahí hacemos es trabajar a partir de un texto dramático o generar una secuencia de acciones fijas y tratar de repetirlas, o tener secuencias de estructura dramática que son como el soporte. En este caso lo que queríamos era trabajar con la noción de performatividad y que sea la pura espontaneidad del actor. Entonces sí, en esta división de escenas que habíamos hecho, trabajamos con una idea fuerte que nosotros llamamos como un nodo, al cual siempre íbamos a volver a recurrir, pero que en cada interpretación sea una improvisación. Nunca se usaban las mismas palabras y nunca los sucesos que se narraban en la escena seguían el mismo orden. Entonces, si bien hay un registro, ese registro es de una única pasada que si se volviera a hacer, la idea es que no se vuelva a repetir. Para eso tuvimos bastante resistencia por parte de los actores, porque la formación por ahí que tenemos o que tuvimos los que cursamos hace bastante tiempo en esta facultad era por ahí más estructurada. Entonces lo que por ahí la manera de proyectar o programar esta metodología fue en base a lo que iba surgiendo, y como veíamos que se trataban de fijar secuencias de acciones o que se trataban de fijar momentos en las escenas, la idea fue trabajar con escenas muy breves, con ensayos de media hora, de 1 o 2 pasadas de la escena, trabajar con situación y la improvisación a partir de la situación, y trabajar con la idea de generar distintos estados mentales. Entonces, donde veíamos que por ahí se estaba cayendo en una estructura o se intentaba repetir, generar un quiebre, que el actor pueda ser consciente de que estaba volviendo a una estructura y que rompiera con esa comodidad de ir a lo conocido y a eso que, bueno, te ordena, pero que también te encasilla y no te permite improvisar y surgir o salir con algo que sea tal vez inesperado. Y bueno, y eso lo pudimos lograr. Hubo muchas resistencias, pero por ahí se logró en una corta fracción de tiempo en la interpretación de la escena. Tal vez haría falta más tiempo de entrenamiento, y arribamos a una serie de conclusiones que me gustaría compartirlas con ustedes. Estas conclusiones puedo decir que son específicas de esta experiencia, que para nada van a formar parte no pueden formar parte de una teoría que sea más general y aplicable a todas las experiencias, sino que creo que en esta búsqueda de cada experiencia surgen algunas conclusiones que sirven para continuar en la investigación y seguir buscando, pero que también trabajar con distintos tipos de directores o de actores va a generar distintas propuestas
y nos va a hacer arribar a distintos tipos de conclusiones, precisamente porque entiendo que esta investigación a través de la práctica tiene que ver específicamente con la cuestión humana, la cuestión ontológica de cada actor, y que trabajando en relación a la máquina es la parte viva y la parte que siempre está en constante dinámica, porque todo lo que tiene que ver con lo tecnológico creo que lo que hace es fijar y nos permite volver tal vez a un centro o generar un disparador para que reaccione el actor, que sí es un organismo, que sí es vida, que está en permanente proceso y en permanente dinámica. Entonces, a las conclusiones que arribamos, sí, a modo de síntesis, es, en un primer momento, se sugiere trabajar de las estructuras conocidas con los actores profesionales, esto que les contaba hoy, trabajando sobre la creación colectiva desde la dramaturgia del actor, donde el teatrista crea la escena generando un texto dramático, y en este caso nunca se concreta ese texto dramático, sino que se construye la trama de manera conjunta entre actores y técnicos, y que se especifican las situaciones de cada escena, pero que siempre se van a improvisar a partir de ellas, ya que se intenta lograr una interacción entre la acción dramática del actor y su avatar, que bueno, es entendida como la imagen virtual del actor proyectada en la escena, para que a su vez sea intervenida por la acción del técnico en escena. Entonces la idea es que se pueda generar una interacción con la manipulación de la imagen proyectada, una interacción entre el técnico y el actor, y de esa manera sí generar una mayor posibilidad de improvisar. Y el segundo momento propone romper las estructuras creadas mediante el trabajo colectivo a través de la variación de distintos estados mentales para lograr una improvisación performativa en interacción con esta imagen digital. Y hay como tres pasos, ¿no? La improvisación, generando espontaneidad en los parlamentos que surgen relacionados con la situación de la escena, la disociación del pensamiento, para que la mente no permanezca en un estado mental, sino que se generen cambios que permitan la reacción espontánea. Esto que decía, no caer, no volver a esa estructura conocida y repetir lo mismo que hice hace un momento, donde creo que tal vez resuelvo una escena y ya me funciona accionar de esta manera en esta situación. Y el tercer momento plantea la conciencia en la acción improvisada. Esto que hablaban hoy un poco de pensar haciendo y hacer pensando, con el propósito de dominar la reacción espontánea sin recurrir a estructuras anteriores, teniendo el pleno dominio del cuerpo poético actual y en sí por extensión del avatar, que es la proyección de esta imagen. Bueno, un poco estas son las conclusiones a las que arribamos, algunas líneas por las cuales seguir esta búsqueda. Y nada, bueno, compartir con ustedes esta experiencia que se estrenó en 2015 y que, bueno, se presentó por única vez y ahí fue que pudimos filmar, pero que fue un proceso de varios meses en el cual fuimos trabajando así, por partes, de a poco, incorporando. Así que, bueno, gracias por el tiempo y por la escucha. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Yo una cosita Sí. más que me llamó la atención en un momento que Anabel, que una experiencia, digamos, que era una indagación sobre todo acerca de la imagen, el movimiento, la acción improvisada, partiera de una matriz literaria narrativa tan fuerte. Digo, eso es una decisión, no me corresponde cuestionarla, pero sí, si ustedes en algún momento evaluaron qué ganaban y qué perdían con eso, o qué ganaron y qué perdieron con esa decisión de origen. En realidad fue una decisión... Sí, que ganaron y perdían nada. No, tal vez fue la idea... No quería volver el micrófono, pero... Mira, la decisión un poco fue para sí una cuestión de tiempo, porque sí teníamos un tiempo acotado para realizar esta experiencia. Conseguir la sala Inca no fue sencillo. Como vieron, algunos ensayos o las primeras indagaciones las hicimos acá en Facultad de Arte. Tuvimos poco tiempo en la sala y podíamos disponer pocos días, una vez a la semana, solo 2 horas.
Imagínense que es una sala que es un auditorium que no está equipada, teníamos que llevar equipos, armar todo. Entonces la idea fue buscar ese texto literario como una manera también de que estemos todos en la misma sintonía, porque sabemos que podríamos haber empezado a trabajar desde la indagación del movimiento y crear cualquier historia o cualquier otro tipo de propuesta, pero eso nos demandaría mucho más tiempo. Un tiempo que no podemos controlar porque es propio de un proceso de creación grupal. Entonces sí que acotarlo a un tema y hacer una interpretación sobre la novela La ciudad ausente de Piglia, con algunos temas que intervenían, que nos parecían relevantes y de importancia, de más tipo de denuncia, como es el uso de agroquímicos y como es la manipulación genética, no solo de alimentos, sino también con seres humanos que no respetan los protocolos internacionales. Nos parecía importante, nos parecía que daba mezclar estos temas y a través de eso generar una versión nuestra. Pero bueno, en realidad fue por eso, por una cuestión también de tiempo y decir, bueno, hagamos algo interesante, aportemos todos un poco, pero solamente fue esa la iniciativa por la cual utilizamos ese tipo de texto. Sería bueno probar, tal vez solo atenernos a decir, bueno, partamos del movimiento o partamos del sonido o de la imagen y qué genera. Siempre en relación a este recurso y a esta interpelación de la escena con una proyección de imagen, que por ahí es lo que más me interesaba analizar, qué le pasaba al actor en ese medio. Sí que había otras ideas que no las pudimos desarrollar porque no teníamos el equipamiento necesario y también el tiempo. Entonces a veces cuando no tenés un espacio propio se complica y en ese sentido nos parecía que era la opción más potable. Tal vez no fue la más asertiva, pero bueno, nos sirvió como excusa para reunirnos a todos. Afortunadamente a los actores les copó la idea, a todos los actores y los técnicos. La imagen de la mujer máquina, por ejemplo, cuando se saca el vestido, no la mostré, pero había todo un estudio hecho sobre las prótesis humanas, porque también nos interesaba mostrar este costado positivo y que mejora la calidad de vida a su vez, ¿no? Este avance tecnológico que mejora la calidad de vida de las distintas personas. Y entonces esta mujer estaba toda intervenida en una malla con pintura sobre los distintos tipos de prótesis, una investigación por los distintos grupos técnicos también que intervinieron y que estaban en permanente intercambio con los actores. Entonces eso enriqueció. Nos parece que por ahí nos allanó un poco el camino en cuanto al tiempo acotado que teníamos para realizar la experiencia, que fueron unos meses, porque se estrenó en noviembre y comenzamos aproximadamente fines de mayo. Entonces, bueno. Igual muy compleja la obra literaria para agarrarse justo de ese material con poco tiempo y demás, ¿no? Sí, es compleja, pero era interesante. Tiene muchas... a trabajar. Sí, también tiene... Los medios, todo, mucho. Y tiene muchísimas escenas que nosotros no tomamos. Hicimos como una pequeña selección, lo usamos como excusa para crear esa historia y fusionarla con otro tipo de materiales, como recortes periodísticos y como la investigación de Mastroleo, que es un investigador de CONICET, que hace toda su investigación de doctorado sobre lo que es el uso de agrotóxicos y sobre la cuestión de la bioética en la práctica de medicina. Yo te quería preguntar, en relación a esto de la imagen, en relación al actor, ¿no? Era primero fue, por lo que entiendo, porque tengo una duda, el actor en escena y la incorporación, la reincorporación de una imagen visual que en determinada manera lo terminaba afectando, o fue una sobreescritura o una escritura propia de la imagen en relación a lo que se transmitía del actor. Bueno, hubo dos momentos. El primer momento que había mencionado y que mostramos un poco en esas escenas en las que se proyectan las imágenes, eran imágenes prefilmadas o preeditadas, y sí el análisis estaba puesto ahí, focalizado en qué le sucede al actor cuando aparece esta imagen. Era un poco esa búsqueda, ver si el actor sufría alguna modificación o no, o pasaba a ser parte de un decorado la imagen solamente. En qué momento la necesitaba más o no, o si le impactaba
en algunos momentos lo distanciaba, como cuando aparecía su propia imagen o la de un compañero, y en otro caso tal vez le servía como soporte porque tenía relación con el tema de la escena. Pero no estaba como consigna sugerida el actor siendo consciente de esa imagen que estaba por detrás de él, ¿o sí? No, en realidad la proyectábamos a ver qué pasaba. No estaba, bueno, vos fijate esta imagen y mirala. Y esa era la prueba, ver si interactuaba o no, qué le generaba o qué no le generaba. Esa era la búsqueda. Y después, en otra instancia, que es más la escena de la danza, sí, ahí había una pauta específica de que se iba a generar una imagen en base a su movimiento, que ellos después tenían que respetar para que haya una sincronicidad entre esa proyección y los movimientos de la danza. Bueno, Bueno, muchas gracias. vamos por cerrar la sesión.